Escuchemos palabras de vida. En nuestra predicación anterior hablamos de la transformación que Dios obró en un hombre llamado Saulo de Tarso, quien llegó a la ciudad de Damasco con un plan nefasto para destruir a la iglesia, pero salió siendo discípulo de Jesucristo. Pues bien, ese mismo Saulo comenzó a predicar el evangelio, como nos dice el libro de Hechos en el capítulo 9. La Biblia nos dice que tuvo un tiempo de preparación, eso está en Gálatas capítulo 1. Pero después Pablo fue comisionado como misionero por la iglesia de Antioquía de Siria. Lo encontramos eso en el capítulo 13, los primeros versículos del libro de los Hechos. Y comienza entonces su ministerio con sus primeros viajes misioneros. La Biblia afirma que Saulo también era conocido por otro nombre, Pablo. Y esto nos puede a nosotros parecer de primera intención un poco extraño. Sin embargo, en el mundo antiguo no era tan extraño. Aunque el idioma dominante en el tiempo de Pablo era el griego, la gente hablaba varios idiomas y había mucha gente bilingüe. Por ejemplo, en lo que conocemos hoy como la Tierra Santa, se hablaba sobre todo arameo, pero también se hablaba latín y otros dialectos. En el caso de este hombre, él era un judío criado en Turquía, en Asia Menor. O sea, que él tenía un nombre judío en arameo, Saulo, y tenía un nombre grecolatino, Pablo. Y una vez más le digo, cuando hay una ciudad, un lugar donde hay gente bilingüe, pues es muy normal que usted tenga un nombre en un idioma y otro en otro idioma. Pablo se convierte en un predicador muy efectivo y fundó varias iglesias en Asia Menor, esa parte del mundo que conocemos como Turquía. Sin embargo, en su primer viaje misionero, Pablo nunca llegó a Europa. Pero eso cambió. Eso cambió cuando Pablo tuvo una visión. Dios le habló por medio de una visión y vio a un hombre de una zona que está al norte de Grecia, Macedonia. Y este varón de Macedonia le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Siguiendo entonces las instrucciones dadas por Dios, en la visión, Pablo cruza el mar Egeo y llega a las costas de Grecia. Y una vez en territorio europeo, el apóstol se dirige a la ciudad de Filipos, que en aquellos tiempos era la capital de la región de Macedonia. La predicación del evangelio en Filipos fue muy exitosa. Pablo pronto llegó a conocer a una mujer llamada Lidia, que en un mundo donde las mujeres no podían trabajar, esta señora no solamente trabajaba, sino que tenía su propia compañía, vendiendo mercadería de lujo. Era una empresaria. Y esta mujer logró llegar a la fe y junto con ella toda su familia. Y de esta manera el ministerio de Pablo en Filipo comienza siendo todo un éxito. Sin embargo, uno siempre encuentra problemas. Y se dice que Pablo empieza a encontrar un problema recurrente, o sea, un problema que ocurría una y otra vez. Y es que cuando el apóstol se dirigía a orar, había un lugar por donde pasaba donde se colocaba una chica que tenía un espíritu de adivinación. Adivinaba porque estaba poseída por un espíritu maligno. Y la joven era una esclava. Y sus amos la obligaban a leerle la fortuna a la gente. Esta muchacha no solamente estaba oprimida por las fuerzas del diablo, sino también explotada económicamente por sus amos esclavistas, que se estaban haciendo ricos a costa de esta pobre mujer que estaba poseída por un demonio. Y cuenta la Biblia que cuando la joven veía pasar a Pablo y a Silas, su compañero de ministerio, el compañero de ministerio de Pablo,
motivada por el demonio, le gritaba: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Pero lo hacía burlándose del apóstol y de su compañero de ministerio. Pues de primera intención, uno puede decir, bueno, se estaría burlando, pero lo que la chica está diciendo es verdad. Sin embargo, llegó un momento que Pablo se molestó tanto y tanto y tanto, que cuando la chica le dijo eso, el apóstol se vira hacia ella y le habla al demonio que la poseía. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo momento, la joven quedó libre de aquel espíritu maligno. Uno dirá, pues qué bueno que ahora esta chica está liberada. Sin embargo, ya yo les dije que la chica adivinaba porque tenía un espíritu maligno. Y cuando el espíritu maligno salió, pues la chica ya no podía adivinar. No podía. Ya no podía seguir adivinando. Ya no le podía leer la fortuna a la gente. Y los amos de la muchacha, de momento se dieron cuenta que ahora no servía, no trabajaba, no funcionaba. Y no podían sacarle dinero. Y por eso agarran a Pablo y a Silas y los denuncian ante los jueces del pueblo. Y les dicen: estos hombres están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que no podemos admitir ni practicar. O sea, lo que ellos dicen enmascaraba el verdadero sentido de su queja. Nos dañó la muchacha. Ahora la muchacha ya no adivina. Así que se forma un motín. Y los jueces, en vez de juzgar a Pablo, en vez de celebrar un juicio, sencillamente le ordenan a los soldados que los desnuden, que los azoten y los echan a la cárcel, sin proceso de ley alguno. Y los predicadores terminan presos, encerrados en lo más profundo de un calabozo, con los pies encadenados. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que se castiga lo bueno, como liberar a una muchacha, como predicar el evangelio, y se celebra lo malo? ¿Cómo es eso posible? Pues vamos a releer la historia. En primer lugar, vamos a tomar el caso de esta joven endemoniada. Lo que la chica decía era cierto, pero no era ella la que estaba hablando. Era el mismísimo demonio quien estaba hablando a través de ella. Y de esa manera, lo malo se estaba tratando de disfrazar con lo bueno para confundir a la gente. Y desgraciadamente eso sigue pasando hoy. Las fuerzas del mal siguen tratando de engañarnos. Se esconden detrás de la verdad, pero saltan sobre nosotros como fieras salvajes cuando nos descuidamos. Yo todavía recuerdo que cuando yo era un niño, un día iba caminando con mi mamá por una parte de San Juan. Y había una señora que se vestía de gitana, probablemente era puertorriqueña, pero se vestía de gitana, y miró a mi mamá y le gritó algo muy personal. Y todo lo que le dijo era verdad. Entonces la mujer le dijo a mi mamá: venga, le leo la fortuna por $10. Pero mi mamá, a pesar de todo, era temerosa de Dios, así que siguió caminando, pero sembró la duda en la mente de mi mamá, pensando que si aquella señora adivinó, podía ser porque dijo algo de parte de Dios. Y así que trabajan las fuerzas del mal. Usan un poquito de la verdad como un anzuelo para atraparlo a uno. Y por eso los astrólogos mencionan a Dios, y la gente que está en el ocultismo hablan de experiencias sobrenaturales, y aún la gente que vende drogas y alcohol le dicen: tome esto y usted se va a sentir en las nubes. Y todo eso es mentira.
todo eso es mentira. No le dicen a usted que al final usted se va a sentir peor y va a estar peor que lo que comenzó si les hacen caso. Por otro lado, nosotros encontramos que el apóstol Pablo fue castigado por hacer algo bueno, liberar a la chica del mal que la oprimía. El predicador fue encarcelado por hacer una buena obra. Y eso sigue pasando hoy. Eso sigue pasando hoy. Hay personas que hacen lo bueno y otras personas se molestan. Hay personas que denuncian lo malo y otras personas se molestan. Porque hay personas que viven del mal, que viven explotando y engañando, que en lugar de alegrarse del bien ajeno, lo que están es buscando despojar a los demás de lo poco que tienen. Y eso nosotros lo vemos todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, la encarcelación del apóstol y de su acompañante pueden dejarnos con una mala impresión, la idea falsa de que el mal puede ser más poderoso que el bien. Y eso no es cierto. Las fuerzas del mal y de la muerte están derrotadas. Jesucristo las derrotó. Siguen dando aletazos, pero no tienen futuro. Dios no ha perdido la batalla y el mundo, el universo, se inclina hacia lo bueno, no hacia el mal. La Biblia nos dice que Pablo y Silas pasaron la noche en la cárcel, pero en vez de lamentarse, estaban cantando. Cantando himnos aún a medianoche, cantando y orando, mientras otros presos escuchaban. ¿Y por qué cantaban? Bueno, cantaban porque no estaban derrotados, cantaban porque sabían que Jesucristo estaba con ellos, que Dios no los había abandonado. Y ahí ocurrió algo que nos evoca otra situación, un temblor de tierra. Un temblor sacude la comarca y parte del edificio donde estaba la cárcel se destruye. Las puertas se abren, las cadenas se sueltan y el carcelero, sabiendo cómo los romanos castigaban a los soldados que dejaban escapar presos, sacó la espada y se la puso en la boca del estómago para tirarse al suelo contra la espada, de manera que la espada lo atravesara. Se iba a suicidar. Pero cuando estaba en el proceso de poner la espada en la posición para suicidarse, escucha que Pablo le dice: no te hagas daño, que estamos aquí. Ahí el carcelero se dio cuenta de que estos predicadores estaban hablando la verdad, que Dios mismo había salido en su auxilio. Y así, el que supuestamente era el hombre libre, el carcelero, va y le dice a los que supuestamente son los prisioneros, los apóstoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque los presos estaban libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, mi hermana, Dios no está derrotado. El poder de Dios sigue venciendo. El poder del amor de Dios se sigue manifestando en nuestros medios. Dios sigue liberando a la juventud encadenada. Dios sigue enfrentando y denunciando a aquellas personas que usan su poder para lo malo y su riqueza para oprimir a los demás. Dios sigue actuando en favor de la humanidad, viniendo a nuestro auxilio. Dios no está derrotado. Todo lo contrario. El amor de Dios, en el poder del Espíritu, nos libera de la esclavitud a las fuerzas de la muerte. Somos libres, libres. Y Dios está dispuesto a llenarnos de su poder, del poder del Espíritu Santo, para que usted y yo podamos vivir
en libertad y actuar en amor. Habiendo escuchado la palabra, vamos a responder en oración. Acompáñenme. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de toda luz. Gracias te damos, Señor Santo, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú no nos abandonas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la libertad y la victoria que nos das en Jesucristo. Gracias. Y gracias porque, aunque todo lo que tengamos de frente se vea negativo, la victoria es tuya, de ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.